Un cordial saludo. Soy Sergio Estrada Vélez, director del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales. En los próximos días cumpliremos 21 meses de la presencia del virus en Colombia. Y desde el inicio de la pandemia nos hemos dedicado al análisis de las principales medidas que se han adoptado para su contención, con el propósito de determinar su coherencia con la Constitución política y el respeto por los derechos fundamentales, todo con el propósito de fortalecer nuestra democracia y nuestro Estado social de derecho. Igualmente, nos hemos dedicado al análisis de las principales noticias que se han transmitido por los diferentes medios de comunicación para determinar la correspondencia de esa información con la Constitución política. Acompáñenme a ver la siguiente nota. Y después de haberse emitido el primer decreto presidencial que exigía la presentación del carnet de vacunación en establecimientos públicos, llegaron 1.500 tutelas al Consejo de Estado de personas que consideran que eso viola los derechos fundamentales. Sin embargo, frente a esa avalancha de tutelas, el alto tribunal no se va a pronunciar. ¿La razón? Pues el gobierno nacional expidió otro decreto que incluye la medida y deroga la anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que el nuevo decreto anula lo que había dicho el de antes, pues el alto tribunal, al no existir el decreto que se tuteló, pues no se va a poder pronunciar. La anterior noticia hace referencia a una de las más graves situaciones que hayamos vivido durante la pandemia, que representa una seria fragmentación de nuestra democracia y de nuestro Estado social de derecho. En ella debemos resaltar dos aspectos muy importantes. El primero, la posible intención del Ejecutivo de eludir el control judicial que se está desarrollando a través de las acciones de tutelas instauradas contra el decreto 1408 que establece el carnet de vacunación como requisito obligatorio para acceder a espacios públicos y algunos establecimientos de comercio. El segundo punto hace referencia a la posible elusión por parte del Consejo de Estado del control de esas acciones de tutela en virtud de la derogatoria de ese decreto 1408 a través del decreto 1615 del 30 de noviembre. Vamos a hacer referencia a ambos aspectos. Queremos iniciar con un primer aspecto que hace referencia a la presunta intención del órgano ejecutivo de evadir un número importante de acciones de tutela que se han instaurado en contra del carnet de vacunación como requisito para acceder a establecimientos de comercio y algunos espacios públicos. En cumplimiento de nuestra responsabilidad de analizar con rigor y objetividad las diferentes informaciones que recibimos en relación a la pandemia, decidimos comparar con algún detenimiento los textos de los dos decretos que hacen referencia a dicho requisito, el decreto 1408 del 3 de noviembre y el decreto 1615 del 30 de noviembre. Se puede afirmar que ambos decretos se soportan en los mismos fundamentos. Se diferencian en 5 aspectos consignados en el segundo de los decretos. Primero, establece como exigencia el carnet con esquema de vacunación completa a partir del 14 de diciembre para mayores de 18 años y a partir del 28 de diciembre para mayores de 12 años. Segundo, autoriza a las personas que hacen parte de las investigaciones en relación a los efectos de las vacunas para que puedan acceder a los espacios públicos. Tercero, otorga un día libre que se reconoce el primer trimestre del próximo año a los servidores públicos que completen el esquema de vacunación. Cuarto, extiende una invitación al sector privado para que otorgue el mismo beneficio. Y quinto, establece la obligación a los establecimientos de exigir el esquema completo de vacunación. De acuerdo a lo anterior, se podría concluir que no existe con claridad una intención del Ejecutivo de evadir las acciones de tutela. No obstante, queremos manifestar nuevamente nuestro rechazo contundente a algunas de las medidas que se han implementado durante estos meses en la medida que han representado una clara infracción de las garantías individuales. Concretamente, nos oponemos a la obligatoriedad de la inoculación, siendo importante resaltar las diferencias entre 3 posiciones: quienes están a favor de la vacuna, quienes están en contra de la vacuna
Y finalmente, quienes están en contra de la obligatoriedad de la inoculación. El segundo aspecto que queremos analizar y que genera una gran preocupación hace referencia a la posible elusión por parte del Consejo de Estado en la resolución de esas acciones de tutela, en virtud de la derogatoria del decreto contra el cual se interpusieron. Durante estos meses, el Centro de Estudios ha observado con enorme preocupación cómo algunos de los jueces eluden su responsabilidad de proteger los derechos fundamentales en atención a la confusión de dos conceptos totalmente distintos: daño consumado y hecho superado. El primer concepto hace referencia, por ejemplo, a aquella situación en la que la afectación del derecho no se puede restablecer, o mejor, no se puede proteger el derecho fundamental. En esa condición, es necesario un pronunciamiento por parte del juez para evitar futuras infracciones. Situación muy distinta ocurre con el concepto de hecho superado, que alude a aquellas situaciones en las que el derecho fundamental ya fue restablecido o fue protegido. En ese caso, no es necesario un pronunciamiento por parte del juez. Cuando se confunden ambos conceptos, los jueces terminan eludiendo su responsabilidad de resolver de fondo las acciones de tutela por estimar que se encuentran frente a un hecho superado cuando realmente estamos frente a un daño consumado. Queremos invitar a la jurisdicción a que asuma con mayor autonomía y con mayor vigor un control judicial frente a las diferentes medidas adoptadas por el Ejecutivo que han representado una clara infracción de los derechos fundamentales. A modo de conclusión, queremos compartir con ustedes dos reflexiones. La primera pretende advertir que en una época que representa una permanente infracción a los derechos fundamentales, es necesario el fortalecimiento de las herramientas constitucionales dirigidas a la protección de esas garantías individuales. Una muy importante es la objeción de conciencia, que consiste en la posibilidad de que la persona presente mejores argumentos a los argumentos que soportan la existencia de la norma. Esas razones las encuentran en un texto que reposa en nuestra página web www.cesec.co. Las pueden leer, imprimir el documento y presentarlo a las diferentes autoridades y particulares que insisten en la infracción de sus derechos fundamentales. La segunda reflexión es un apoyo contundente a nuestra jurisdicción, a nuestros jueces, y una invitación a que no incurran en dos de los errores que hemos advertido durante la pandemia. El primero, la resolución de acciones de tutela con fundamento en conceptos políticos como el interés general, la salubridad pública, la seguridad ciudadana o el bien común. Argumentos políticos que están desplazando el deber de protección de las garantías individuales. El segundo error es la resolución de las acciones de tutela confundiendo los conceptos de daño consumado y hecho superado. En la mayoría de los eventos encontramos que se resuelve la acción de tutela eludiendo el deber de protección en virtud de esa confusión. Hay que proteger los derechos fundamentales y evitar la violación de los mismos en casos futuros. Finalmente, queremos acudir a ustedes para solicitarles un importante apoyo. Queremos seguir investigando, realizando una labor pedagógica, cumpliendo con nuestra finalidad de proteger los derechos fundamentales y fortalecer la democracia. Y ello será posible si contamos con su apoyo, representado en la posibilidad de que se suscriban a nuestro canal Centro Colombiano de Estudios Constitucionales. Muchísimas gracias y hasta la próxima.